El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, hallándose Jesús en medio de una multitud, un hombre le dijo: Maestro, dile a mi hermano que comparta conmigo la herencia. Pero Jesús le contestó: Amigo, ¿quién me ha puesto como juez en la distribución de herencias? Y dirigiéndose a la multitud dijo: Eviten toda clase de avaricia, porque la vida del hombre no depende de la abundancia de los bienes que posea. Después les propuso esta parábola. Un hombre rico tuvo una gran cosecha y se puso a pensar: ¿qué haré? Porque no tengo ya en dónde almacenar la cosecha. Ya sé lo que voy a hacer: derribaré mis graneros y construiré otros más grandes para guardar allí mi cosecha y todo lo que tengo. Entonces podré decirme: ya tienes bienes acumulados para muchos años, descansa, come y bebe y date a la buena vida. Pero Dios le dijo: insensato, esta misma noche vas a morir. ¿Para quién serán todos tus bienes? Lo mismo le pasa al que amontona riquezas para sí mismo y no se hace rico de lo que vale ante Dios. Palabra del Señor. Hace unos momentos estaba pensando en estas lecturas y estaba mirando en sí la idea principal que nos trae tanto la de Pablo como el Evangelio. Y creo que hay una esencia, una parte que nos invita a reflexionar, que es la necesidad. Dicen que la necesidad es la madre, o como dicen, es lo que hace que se mueva uno, pues. Desde que nace uno, ya el cuerpo ya le pide de comer. Primero por eso el bebé llora tanto, porque apenas nace y lo primero que quiere es empezar a comer. Y es una necesidad. Y esa necesidad tiene que ser arreglada o remediada. Por eso no deja de llorar hasta que la mamá va y lo alimenta. La otra necesidad es cuando son bebés que están ya sucios y se tienen que cambiar. El bebé tiene una necesidad y empieza a llorar hasta que va la mamá y lo cambia. Y así vamos iniciando nuestra vida. Ya después vienen otras necesidades. Pues ya entramos a la escuela, viene la necesidad de a veces hasta de competir con nuestros amigos. Es que ellos tienen mejores zapatos que los míos, es que ellos tienen mejor ropa que yo, y empieza una especie de competición que a veces se convierte en necesidad, y la vida se va formando en ir cubriendo esas necesidades, y muchas veces esa necesidad nos lleva a querer acumular, porque hay una necesidad de sentirme a gusto, de sentirme bien, y lo que voy a hacer es remediar eso para que yo me sienta bien. Algunas personas no se sienten bien si solamente tienen $100 en su cartera. Quieren tener $1,000 en su cartera. Mientras no tengan $1,000 en su cartera, no se sienten bien, no se sienten cómodos y sienten que hay una necesidad que hay que satisfacer. Entonces, pues van a buscar esos $1,000, ¿verdad?, para tenerlos en su cartera. Algunas personas dicen: no, es que yo para poderme sentir a gusto tengo necesidad de vivir en mi casa propia, ya no en un apartamento. Compran la casa y esta casa pues tiene muchas, demandas, hay que estarla arreglando, cuidando, atendiendo. Y al rato cuando acordamos ya estamos nosotros mismos esclavizados por esa misma necesidad que nosotros sentíamos. Hay personas que dicen: es que yo no quiero una casa solamente, quiero otra para rentar, y de allí me voy ayudando yo para mis ingresos, y de esa manera ya no voy a tener que trabajar tanto. Y así se van moviendo, tratando de cubrir necesidades, y cuando menos acordamos ya nos hicimos de edad.
Y llega el momento en que tenemos que encontrarnos con ese Dios y nos va a decir, ¿qué hiciste? A lo mejor nosotros le dijimos, pues estuvimos cubriendo nuestras necesidades. Teníamos la necesidad de esto, teníamos la necesidad de esto. Y muchas veces pensé que era lo mejor también para comodidad de mi familia. Pero la necesidad principal la descuidamos. Esa necesidad que es el día que nos vamos a encontrar con Cristo, es lo que está diciendo el Evangelio. No se preocuparon por lo más importante, por cultivar y darle remedio a esa necesidad espiritual. El problema es que muchas veces no sentimos esa necesidad espiritual. Nos llega la necesidad, la resolvemos y nos alejamos. Por ejemplo, hay una necesidad espiritual cuando mi mamá se pone enferma, por ejemplo. Tan pronto oímos que se pone enferma, inmediatamente nos acercamos a la iglesia. O inmediatamente caímos de rodillas en la casa ante una imagen y empezamos a rezarle y a pedirle a Dios por la salud de mi mamá. Pasa un mes, 2 meses y estamos pidiéndole, haciendo rosarios, haciendo novenas, yendo a misa, etc. Se compuso, se alivió mi mamá, se acabó la necesidad, se acabó el acercarse a Dios. Hasta que llega otra necesidad. Pero estamos cubriendo solamente una necesidad temporal que bien podría reflejarse a la necesidad del cuerpo. Tenemos que hacernos un poquito más sensibles a nuestra necesidad espiritual. La necesidad espiritual tiene que ser parecido a la necesidad de amar. El hombre y la mujer tienen la necesidad de sentirse amados y de amar. Por eso, cuando llega la edad de los niños, empiezan a sentir ese vacío y empiezan a buscar la compañera o el compañero para satisfacer la necesidad de sentirse amados, de sentirse queridos, pero también de amar. Si nosotros somos un poco más receptivos en nuestra vida espiritual, nos vamos a dar cuenta que también hay una necesidad de sentirnos amados por Dios. Pero tenemos que ir un poquito más adentro, más profundo, no quedarnos solamente en lo físico, porque en lo físico nos vamos a quedar solamente con satisfacer la necesidad de amar o de sentirnos amados al casarnos con la novia, con el novio, con la pareja. Habrá otros que dirán, es que tengo la necesidad de amar más, y empiezan a buscar diferentes parejas. Nuevamente es una necesidad, pero no se atreven a adentrarse a sí mismos y decir, y esa necesidad de sentirme amado, ¿quién me la puede solucionar? No es buscando el amor a veces en la mujer o en el hombre, o en varias parejas. Esa necesidad y ese vacío lo llena Dios perfectamente. Y es la invitación que tenemos el día de hoy con este Evangelio que nos hace Jesús, de saber que nosotros debemos de buscar suplir esa necesidad espiritual, primero ponerle atención y después acercarnos a ese Dios que nos va a cubrir esa necesidad que tenemos de amar y de sentirnos amados, de sentirnos queridos. Y cuando empecemos a preocuparnos y a conocer ese Dios, empezaremos a buscar cómo cubrir las necesidades de los demás, no mis propias necesidades. Porque entonces ese amor nos impulsará a mirar la persona que tiene hambre, la persona que tiene frío, y empezaremos a mirar a esa imagen de Jesús en esas personas en necesidad. Hay veces que se miran en los niños, en los recién nacidos, y hay esa necesidad de estar con ellos, de atenderlos, de cuidarlos. Hay veces que hay esa necesidad que se mira la imagen de Jesús en los ancianos, en los enfermos, y la persona se enfoca en ayudar, cuidar y proteger a esos ancianos. Otros serán las vidas de los no nacidos, y voy a tratar de cubrir, de proteger, de tratar de enseñar a las madres
motivarlas para que no pierdan a esos bebés que vienen en camino. Yo creo que eso es lo más importante de este día, de que nosotros busquemos esa vida espiritual unida a Cristo, unida a Jesús, y el día de mañana que nos presentemos con Él será un encuentro del amigo que ya conocíamos, no el encuentro de un desconocido. El sábado tenía planeado asistir a la misa de confirmación en Sangá, que eran de los jóvenes de confirmación aquí de nuestra comunidad, y ya lo tenía planeado para ir. Y me llamaron a última hora que si podía asistir a un funeral hasta allá, hasta el norte, una persona de 55 años que había fallecido, y estaban haciéndole su funeral. Y siempre cuando paso a esos momentos, creo que es el momento de decirle a las personas que hay una partida de esta persona, de este ser, que deja su cuerpo, pero su alma y su espíritu sale al encuentro de Dios. Lo triste sería nuevamente que sea el encuentro de una persona desconocida, a quien no ha conocido, y peor aún a quien se le va a pedir cuentas. Te mandé al mundo para que hicieras algo. ¿Qué hiciste? Y a lo mejor va a decir como el del Evangelio: pues es que tenía tantas cosas que no me dieron tiempo de pensar en otra cosa. Tenía que cuidar mi casa, mi carro, tenía que cuidar mi trabajo, tenía que cuidar mis ingresos, y no tuve tiempo para ti. Y qué triste, porque dice el mismo Evangelio, y será el llorar y rechinar de dientes, porque ya no se puede hacer nada. Ahorita nosotros podemos hacer cambios, podemos redirigirnos nuevamente. Mientras tengamos un soplo de vida, podemos nosotros hacer algo por nosotros mismos. El día que ya tengamos o estemos ya muertos, ya no podremos hacer nada. Y eso sería lo más triste, que lleguemos a ese momento y como este señor que le dice: insensato, el día de hoy vas a morir, ¿para qué te sirve haber acumulado tanto? Y es cuando la persona está en el ataúd. Allí no hay un don fulano que acumuló tanta fortuna. Me ha tocado celebrar tantos funerales. Recuerdo de uno que llegaron en trailers, porque era trailero, tenía sus propios trailers. Llegaron al cementerio, sí, al cementerio era donde lo iban a sepultar. Una línea completa de trailers. Y hasta me quedé diciendo: wow. Al final de cuentas, no importa lo que haya hecho en su vida, no importa cuántos trailers haya tenido, no importa cuánto dinero haya acumulado. Ahí es donde está la verdad de todo, el encuentro con ese Dios, el encuentro con Jesús. Y ahí no va a contar cuántos trailers tuve, cuántos viajes hice, cuántas casas tuve, no cuenta. Ahí va a contar qué hiciste tú por los demás. ¿Cómo ayudaste a aquellas personas en necesidad? Ahora también no quiere decir que una persona que tenga suficiente, que Dios lo haya socorrido, no vaya a salvarse, porque a lo mejor no depositó su corazón sobre las riquezas y cosas materiales, sino que hizo esto y eso mismo le permitió ayudar a los demás. Volviendo al caso de la persona del tráiler, a lo mejor le dio empleo a muchas personas, y gracias a eso muchas familias se mantuvieron. Solamente Dios y la persona sabe qué hicieron. Pero aquí lo importante es no depositar también nuestro corazón en las riquezas, en los bienes materiales, porque el día de mañana vamos a encontrarnos y no va a contar todo eso, cuánto hicimos o cuánto tenemos. Va a contar qué hicimos por los demás, cómo ayudamos a los demás y cómo ayudamos a quitar su tristeza o su dolor o su llanto. Que este día pues sea un día de reflexión, pensando y redirigiendo nuevamente nuestra vida hacia el encuentro con Cristo y caminar con Él. Y el día del final, que sea un día de felicidad al encontrarnos con un amigo.
con un ser al que amamos y que nos ama. Que así sea.